muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos directo al grano. En la guía número 2, en Aprendo sin parar, esa guía de ejercicio que le ayuda bastante en su aprendizaje. En la número 2 vamos a hablar de dos temas sumamente importantes. El primer tema tiene que ver con los tópicos literarios y el segundo tema tiene que ver con los símbolos en la literatura. Los símbolos en la literatura son sumamente importantes para comprender y entender los textos narrativos. Partamos por la hoja número 2. Dice, hay una actividad en donde le plantean que de algunas categorías o temáticas de los premios Oscar, donde ustedes si conocen algunas temáticas, la anoten. En la pregunta número 1, en la 2, que conversen con otra persona sobre si conoce algunas temáticas, sobre el cine, sobre los premios Oscar. Y la pregunta número 3 dice que si crees que en la literatura se hacen categorías por temáticas, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles conoces? La verdad, muchachos, que esto es netamente si ustedes manejan la información. Si no manejan la información, igualmente les recomiendo que ustedes busquen en internet ciertas categorías y puedan unirlas o relacionarlas con la literatura. ¿Ya? Ya en la página número 3 vamos ya a la actividad. Primero está la definición de tópicos literarios y los símbolos y la literatura. Ahora, para hacerlo mucho más sencillo, los tópicos literarios son temas que se repiten en todas las historias narrativas, en todo tipo de literatura universal. Son temas que aparecen ya sea en un cuento, ya sea en una novela, y en varios textos, en todos los textos hay tópicos literarios. Los tópicos literarios son muchos, son bastantes, pero en esta guía solamente aparecen creo que unos 6 o 7, 7 parece que son. ¿Sí? Dice como definición que en la historia de la literatura habitualmente hay ciertos temas universales como el amor, como la guerra, a eso se refiere a temas universales, ¿sí? Que se han vuelto recurrentes por el simple hecho de que la humanidad, a pesar de su momento histórico, por eso los tópicos literarios son importantes, independiente del momento histórico en que ocurra el hecho o la narración, siempre va a presentar tópicos literarios. Presenta ciertas necesidades que son intrínsecas a la especie, es decir, que son propias de nosotros. Estos temas que se abordan en la literatura se han llamado tópicos literarios, ¿sí? Lo que no son más que temas que se tratan en cada obra, es decir, cada obra toca o habla sobre un tópico literario. Tópico significa tema, ¿sí? Así que para que no se confundan más, tópico es tema. Y son temas que se repiten en la literatura universal, ¿ya? Si ustedes piensan en una guerra, ¿cuántas películas de guerra hay? Incluso de guerra en diferentes épocas, y en cada una de las guerras hay un soldado que tiene que sobrevivir o salvar al mundo, o tiene que hacer una misión, o lograr una misión. Son tópicos o temas que se repiten. Pueden ser distintos momentos históricos, pero se repiten. Y los temas son algunos en concretos que le colocan acá en la guía, en el cuadernillo, ¿sí? Por ejemplo, está aprovecha el día, carpe diem, y ahí está la explicación. No es necesario que yo se lo explique uno por uno porque las explicaciones son sumamente claras. Si alguien tiene duda, aún así, puede escribirme, puede hablarme. Ustedes saben que casi estoy 24/7 con ustedes y con las dudas, así que no hay problema. ¿Dónde están? Ubisoft, esos también son tópicos que se repiten mucho. Es más, si ustedes solamente van leyendo los títulos de estos tópicos literarios, inmediatamente apuesto que se le vienen series de Netflix a su mente, o algún libro, ojalá, en donde tiene relación con estos tópicos literarios. Lugar ameno, también tienen recuerdo de la muerte, cortar la rosa, doncella, dichoso aquel, amor después de la muerte. Son 7 tópicos que ya tienen una explicación, ¿ya? Luego de eso viene el símbolo de la literatura. ¿Qué tiene que ver el símbolo con la literatura? El símbolo es muy importante en la literatura porque nos ayuda a comprender los textos narrativos. Es decir, si yo leo algún texto narrativo en donde describe un día hermoso, o un sol radiante, un pasto muy verde, árboles muy grandes, con fruto, el símbolo puede ser la calma, puede ser la tranquilidad, ¿sí? Cada una de las descripciones narrativas que ustedes pueden ver tiene un símbolo. Incluso acá creo que el texto habla sobre Edgar Allan Poe. Ustedes saben que ahí está el cuervo negro, el cuervo, la verdad, el gato negro. Hay varios textos donde Edgar
suele contar o suele ambientar toda esta literatura en la noche. Y la noche para él simboliza el terror. ¿Sí? Se entiende que este gran autor es un maestro del terror y del suspenso. Y eso tiene que ver también con el símbolo, los símbolos de la literatura. ¿Ya? Entonces, cuando usted va leyendo un texto narrativo, inmediatamente en su mente tiene que ir reconociendo algunos tópicos literarios y algunos símbolos que se presentan en la literatura, y de esa forma usted va entendiendo con mayor fluidez y mayor facilidad lo que el texto le quiere decir. Bueno, aquí hay la pregunta: ¿crees que es importante analizar los tópicos y los símbolos que presentan las narraciones para lograr una mejor interpretación de estas? ¿Tú crees que es necesario? Yo creo que sí, la verdad, pero sí tú lo justificas, ¿ya? Para utilizar entonces el análisis de tópicos y símbolos en la narración, primero debemos leerlas para conocer su contenido. Ok. Bueno, acá tenemos en la página número 5, hay un texto, primer texto que dice la mejor cita. Al leer este texto, muchachos, luego de leerlo, léanlo tranquilamente, pausadamente y con harta comprensión, la verdad. ¿Qué mensaje quiere transmitir este microcuento? O sea, obviamente ustedes lo lean, sacan la idea principal y colocan cuál es la idea principal del cuento. ¿Por qué el conocimiento de los tópicos literarios permite comprender el sentido global del microcuento? Ya, para responder eso ustedes tienen que identificar primero cuál es el tópico literario que presenta ahí. Hay un tópico más arriba que habla sobre aprovechar el día. Ojo con eso, ¿sí? Así que vayan relacionando el tópico con ese texto para que puedan entenderlo. Y responden la pregunta número 2. Culturalmente, como símbolo, ¿qué representa el amanecer? O sea, claro, si el amanecer, ¿qué puede representar, muchachos? Como el anochecer o el atardecer. No sé, para hacer un poco más claro, el amanecer tiene que ver con el inicio de algo, ¿verdad? El atardecer tiene que ver con la edad media quizá, o los años, no sé, 50 de una persona, y el atardecer, el anochecer, mejor dicho, podemos hablar de una persona que ya está en los últimos momentos de su vida. Entonces, ¿qué puede significar el amanecer? ¿Qué símbolo puede representar el amanecer? Eso, la página número 6, ¿cómo colabora el conocimiento del símbolo del amanecer con la interpretación de la narración? ¿Cómo le ayudó a ustedes a lograr entender el texto narrativo? Ya que una vez lograron entender cuál es el símbolo del amanecer. Luego de responder la pregunta 2, 3 y 4, ¿agregarías algún elemento más a la respuesta que diste en la pregunta 1? Esto te ayuda a complementar y a darte cuenta a que al entender lo que es el símbolo y los tópicos literarios, uno puede ir agregando información y puede hacer que la respuesta sea mucho más contundente y mucho más robusta. Entonces, con el ejercicio hecho recientemente, podemos determinar entonces cuáles son los pasos para analizar una narración, mediante los tópicos y los símbolos literarios que posee, para así mejorar la comprensión global que tenemos de esta. Completa primero el siguiente cuadro con los pasos que crees que debes utilizar. Primero, ¿qué debes hacer como número 1? Obviamente, para yo analizar un texto, primero debo leer el texto. El paso 1 debería ser leer el texto. Luego, el paso 2, ustedes lo van a identificar, tienen que nombrar casi paso a paso lo que hicieron ustedes para poder responder las preguntas. Que no sería nada terrible. Si se equivocan, creen que se equivocan, no hay problema, me preguntan y yo le ayudo. En la página número 7 pasamos al texto número 2. Ahórrate el ahora. Entonces aquí también hay unas preguntas ya con alternativas. ¿Cuál es el mensaje fundamental que quiere transmitir el autor con este microcuento? Obviamente usted tiene que seleccionar según el texto leído. Esto es comprensión lectora, muchachos, y eso tiene que ver también con los tópicos literarios y el símbolo dentro de la literatura. ¿Qué tipo de o qué tópico literario se podría vincular con la respuesta a la pregunta número 10? Por lo tanto, muchachos, ustedes tienen que empezar a relacionar. La 3 también tiene que ver con comprensión. Y la número 8 y 9 tienen que ver llanamente con ejercitar lo aprendido, ¿sí? Así que, ¿cómo yo puedo responder esta pregunta? Primero, obviamente, observando los tópicos literarios más arriba nombrados, pero una vez que uno ya empieza a nombrarlo varias veces, empieza a ser mucho más fácil de reconocer. No es nada terrible, ¿sí?
O sea, es claramente lo que cada tópico literario representa. Carpe diem, aprovechar el día, es decir, yo si soy joven aprovecho el momento. Si estoy en la playa, carpe diem, aprovechar el día, ¿sí? Si estoy con mi familia y la tengo que dejar por un viaje, voy a aprovechar ese momento con mi familia. Eso es carpe diem, ¿sí? Y cada uno de los tópicos literarios que representa un tema universal son tan fáciles como lo que ellos como tal se llaman, así que no hay que darle más vuelta a eso. Por lo tanto, cuando ustedes lean un texto, inmediatamente al terminar de leer se van a dar cuenta que hay tópicos literarios. Así que es solamente ejercicio. Así que eso, muchachos. Recuerden también el símbolo, que es parte muy importante para poder comprender qué símbolo representa la naturaleza en la narración. O sea, vayan tomando en cuenta qué aspecto la naturaleza posee como propia y vayan viendo las opciones que tienen en su cuadernillo, ¿sí? Y bueno, eso. Cualquier cosa, muchachos, ustedes me avisan. Un abrazo fuerte para todos. Chau, chau.